Hola, soy Senén Rivero, coordinador del ciclo de conferencias que sobre el 750 aniversario de la Fundación de Villaviciosa, que en colaboración con la Universidad de Oviedo estamos realizando de una manera virtual a través del canal YouTube del Ayuntamiento. Dada la imposibilidad de realizarlas de manera presencial en el Teatro Riera, como estaba previsto por la virulencia de la pandemia de COVID-19 que estamos padeciendo. Es para mí un placer, como licenciado en Geografía y enamorado de la cartografía, presentar esta sexta conferencia que pone el marco geográfico a esta conmemoración. Se titula Villaviciosa en la cartografía histórica de Asturias y el ponente es el profesor Juan Sevilla Álvarez. Juan Sevilla es licenciado en Geografía por la Universidad de Oviedo, con premio fin de carrera de la Universidad y mención especial en la convocatoria de Premios Nacionales Fin de Carrera. Consiguió el diploma de Estudios Avanzados en el 2002 y el título de doctor con sobresaliente cum laude en 2006, con la tesis Estudio Geográfico de la Industria Láctea de Asturias, editado por el Museo del Pueblo de Asturias en libro dado su interés. Posteriormente consiguió una beca estatal para realizar una estancia de 2 años en el laboratorio SET en Francia, realizando diversas publicaciones sobre la región de Aquitania. Seguidamente ha trabajado 2 años en la Universidad de Valladolid, otros 2 en la de León y 2 más en la Universidad de Salamanca. En 2016 volvió a la Universidad de Oviedo, donde ha impartido diversas asignaturas del máster oficial universitario, del de licenciatura y del de grado y turismo. Esta actividad docente la ha acompañado con distintas tareas de gestión, entre ellas la de secretario del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo. Es además, desde 2017, secretario de redacción de ERIA, revista cuatrimestral de Geografía de la Universidad, de la que desde el 2018 es su editor. En todos estos años, además, es autor de numerosos trabajos en revistas sobre temas muy variados, entre ellos los paisajes de la montaña central de Asturias, el patrimonio natural de Aquitania, concepciones alternativas de futuros maestros sobre la naturaleza de las mareas, relevancia y desafíos de paisaje de la formación de una imagen turística de prestigio, la Costa de Llanes, realidad aumentada con aprovechamiento turístico, una aplicación para el Camín Real de la Mesa. Ha participado también en 13 libros colectivos sobre distintos temas, entre ellos los espacios industriales promovidos, los parques tecnológicos, los centros comerciales y de negocios, las actividades terciarias y sus espacios, los ejes comerciales urbanos, el patrimonio agroalimentario de Asturias, España en el mundo y en Europa. Pero si nos hemos fijado en Juan Sevilla para esta conferencia, es por ser el autor del libro Cartografía Histórica de Asturias, que realizó en 2007. Con prólogo del catedrático Francisco Quirós Linares, es con mucho el mejor libro que se ha realizado sobre la cartografía de la región, superando incluso al publicado por el Instituto Geográfico Nacional. En él se recogen y estudian en profundidad más de 100 mapas sobre Asturias, portulanos, atlas, mapas de España, regionales, parroquiales, confeccionados por las distintas escuelas cartográficas europeas. Por ello le hemos rogado su participación en este ciclo, por ser la persona indicada para explicarnos la evolución y visión cartográfica que de Villaviciosa nos transmiten los mapas en 500 años entre los siglos XV y XIX. El resultado seguro que les entusiasmará. Damos paso a Juan Sevilla Álvarez. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación de los organizadores de esta importante conmemoración del 750 aniversario de la Fundación de Villaviciosa. Es agradable compartir este homenaje con la población de la villa y con las instituciones y entidades que velan por el cuidado de su patrimonio. Compartirlo también con compañeros de una universidad que con acierto presta atención a lo que sucede en su distrito y contribuye a tender una relación necesaria entre academia y sociedad.
Desde mi perspectiva geográfica, esta relación y la participación en el ciclo son particularmente satisfactorias, porque vienen a subrayar la trascendencia de un hecho que en Villaviciosa, como en otros núcleos de la región, sentó las bases para la creación de un escalón fundamental en la red de poblamiento asturiano, todavía hoy muy relevante. En efecto, las villas, en su capacidad para encontrar dinamismo y articular sus territorios municipales y comarcales, descansa uno de los escasos contrapesos al progresivo desequilibrio del territorio regional. En definitiva, siempre es grato volver a tener contacto con Villaviciosa, donde tuve oportunidad, ya desde la infancia, desde la esquina del parque, de valorar la vida y la identidad de las villas, sus espacios de encuentro y sus lugares de memoria. La conferencia que la organización me ha propuesto preparar aporta una visión complementaria a la de la memoria escrita. Es la de la imagen, en este caso cartográfica. En consonancia con la naturaleza de la celebración que nos trae aquí, el enfoque más adecuado es el evolutivo, lo que contribuye a que pueda aprovechar una experiencia de investigación desarrollada hace unos años, impulsada por Francisco Quirós y como editor Antón García. Me apoyaré en ese trabajo para identificar algunos rasgos del territorio de Villaviciosa, manteniendo criterios similares, y aprovecharé las excepcionales fotografías de Enrique Cárdenas para aquella publicación. Respecto a la estructura de la presentación, ha parecido oportuno plantear en inicio algunos comentarios introductorios acerca del lenguaje cartográfico como fuente de conocimiento. Después haremos un recorrido por la representación de Villaviciosa, la cartografía histórica de Asturias, entre el Renacimiento y los inicios de la Edad Contemporánea, seleccionando mapas que son hitos por su aportación al conocimiento o su singularidad en la representación. En los mapas comentados, según los casos, se hará alusión a la etapa, las corrientes o escuelas cartográficas, a los géneros de los mapas, las finalidades. Se acompañará de otros datos básicos para la identificación como el título, la autoría, la escala o las dimensiones, que pueden ser importantes, particularmente significativos en algunos casos. Nos referiremos al contexto cultural, científico y tecnológico, que ayuda a comprender la representación desde el punto de vista de su valor documental, si existe progreso en las técnicas, si hay avance en la representación, la trascendencia y la aportación al conocimiento de algunos mapas. Y ya en detalle, por supuesto, relativo a Villaviciosa, serán destacados algunos rasgos geográficos relevantes, las formas con que se representan y, cuando sea posible, se hará alusión al sentido de la representación de algunos rasgos específicos. Entrando ya en el núcleo del contenido de la conferencia, ha parecido interesante aportar en inicio algunas claves para interpretar la representación de los rasgos del territorio a través de la cartografía. La idea de la que debemos partir es que el mapa es una abstracción de la realidad. La expresión gráfica del mapa clasifica, selecciona, sintetiza y codifica la realidad territorial que no es posible exponer en una representación a escala y en dos dimensiones. Esas operaciones de clasificación, selección, síntesis y codificación de la realidad se llevan a cabo para facilitar una comunicación eficiente de acuerdo con la finalidad particular de cada mapa. En los minutos que siguen vamos a detenernos en lenguajes y recursos con los que se llevan a cabo operaciones para representar la realidad a escala. Empezamos por este mapa que está en pantalla. Estamos en el Renacimiento, en un momento de superación de las tabulae novae basadas en la geografía de Ptolomeo y en concreto esta representación fue realizada por Giacomo Bastaldi y editada en Venecia en 1544. Hay que contextualizar la representación en un momento de inquietud del público culto por la actualización del conocimiento geográfico, teniendo en cuenta la necesidad de fiabilidad en las representaciones para labores de tipo político, comercial, cultural, entre otras. Fue elaborado con información facilitada por el embajador de Carlos V y contiene mayor precisión y volumen de información que la obra de Ptolomeo en lo que se refiere a localizaciones, disposiciones, trazados. Además, se puede señalar que es uno de los primeros mapas exentos de la península que se conocen. Yendo a la representación del territorio que corresponde aproximadamente hoy con el término de Villaviciosa, podemos señalar en primer lugar que la toponimia utiliza algunas grafías antiguas, por ejemplo, Tazones aparece rotulado como Stasone. También llama la atención la desembocadura
muy destacada del imaginario río Astaria. Es un curso fluvial que aparece ya en algunas ediciones de la geografía de Ptolomeo y que va a permanecer como un error arrastrado a lo largo de buena parte de la Edad Moderna. Aparece con el nombre de Asta o Astario en mapas posteriores. Quizá por la entidad de la desembocadura, el autor del mapa podría haber representado el curso con una extensión, con una longitud que no le corresponde. También hay quien interpreta que podría tratarse de un error al llevar a la vertiente cantábrica otro río cuyo nombre viene de Astura y que sin embargo pertenece a la cuenca del Duero y a la vertiente atlántica, que sería el Esla. En la misma época, inspirado en la escuela italiana, pero realizado en Flandes, encontramos este mapa de Hieronymus Koch. Se editó en Amberes en 1553. Tiene una finalidad similar a la anterior y en este caso fue enriquecido con información que trasladaron obispos españoles presentes en Trento. En relación al territorio de Villaviciosa, por un lado señalaremos que se caracteriza el territorio desde el punto de vista de la vegetación con el dibujo de árboles de perfil para localizar las áreas boscosas. El dibujo de perfil es habitual durante toda la Edad Moderna y solo va a ser superado en el tránsito al periodo contemporáneo por sistemas de representación más sobrios pero que tienen un carácter más científico. Este dibujo de perfil también se lleva a la identificación de núcleos de población, concretamente el dibujo de los alzados de diferentes tipos de edificios que identifican la categoría de los núcleos de población. Como vemos, Villaviciosa recibe un signo que es común a otras villas costeras. En el mismo siglo XVI, hacia finales, concretamente en Leiden, Holanda, en 1584, aparece el primer atlas náutico moderno impreso. Fue elaborado por Lucas J. Wagenaar y muestra la costa tal como se percibe desde el mar, un rasgo que compartirán cartas náuticas incluso entrado el periodo contemporáneo. Fue elaborado en un momento de dependencia del mar y de la actividad comercial de los Países Bajos y también en un contexto geopolítico complejo por la relevancia del Imperio Español en ese territorio. Tiene un sentido decorativo importante y respecto al territorio de Villaviciosa podemos comentar cuestiones diversas. En primer lugar, en la parte superior, en la banda superior, aparece el dibujo de perfiles topográficos y ahí llama la atención la prominencia de un relieve que podría ser la Sierra del Sueve. También nos podemos fijar en el dibujo del núcleo de Villaviciosa con mayor entidad que el de otras localidades asturianas, lo que estaría señalando la posición de la villa en la red de poblamiento asturiano en ese momento. Parece intuirse el dibujo de tazones. Y, por cierto, llama la atención el hecho de que Villaviciosa se localice, se emplace en la margen izquierda, lo que constituye un error que se arrastra en algunas cartas, pero no en todas en esta edad moderna. Por otro lado, aparece una contraposición de terrenos de costas bajas y zonas de acantilados. Y también, en cuanto a la información relativa a la costa, tenemos que señalar algunos datos que tienen que ver con la necesidad de información útil para los marinos ante el aumento de tonelaje de sus naves. Nos referimos a los sondeos expresados en brazas y a la localización de fondeaderos que se señalan con un ancla. En lo que respecta a la vegetación, vuelven a aparecer dibujos de masas boscosas alineadas, en este caso expresando frondosidad y una extensión bastante considerable hacia el interior del territorio. De la misma escuela holandesa e inspirada en la carta de Wagenaar, encontramos esta de Claes Jansson Bob, que se edita en Ámsterdam en 1683. Presenta la misma vista de la costa según se percibe desde el mar y en este caso aparece únicamente el topónimo de Villaviciosa. Encontramos también la oposición de costa baja y acantilados y se repiten los datos relativos a sondeos y a fondeaderos en el entorno de tazones. Por tanto, una carta con el mismo sentido decorativo y con clara inspiración en Wagenaar. Se va a repetir en otras representaciones, como veremos más adelante. De la escuela holandesa también son muy interesantes los atlas de una serie de dinastías familiares que popularizaron el género de los mapas regionales.
En este caso tenemos una representación de Pieter van der Aa, editada en Leiden en 1729. Estos atlas se conciben en un contexto de actualización constante de la información geográfica que se consideraba imprescindible para el desarrollo de operaciones mercantiles. Contaron los autores con el respaldo de las universidades y heredaron a menudo las tablas de las generaciones anteriores dentro de las dinastías. En la imagen que hemos escogido llama la atención, entre otras cuestiones, la tonalidad empleada para destacar el núcleo de población, lo que expresa el rango dentro de la red de poblamiento. También se presta importancia a la red de caminos y aquí vemos el de la costa, pero también el que se dirige desde Villaviciosa hacia la meseta, pasando la cordillera. Por otro lado, como ocurre en los atlas de las dinastías holandesas, se exagera el perfil costero. Otras cuestiones relativas al territorio de Villaviciosa ya han sido comentadas, como la red fluvial con el error arrastrado del río Asta durante bastante tiempo. También de la escuela holandesa, pero de otra dinastía, encontramos una representación que responde al mismo género. En este caso, la realiza Dankerts. Aquí la indicación del rango de núcleo combina el color con el dibujo de un pequeño recinto amurallado, representado a modo de baluarte. En cambio, para tazones únicamente se utiliza un pequeño círculo en relación con su ubicación. Por lo demás, la red fluvial mantiene la representación del río Astario y el perfil costero permanece muy exagerado. Mientras perduraba la hegemonía de la cartografía holandesa en la realización de mapas regionales, incluidos en atlas, en España se desarrollaron algunos proyectos cartográficos relevantes. Uno de ellos, el relacionado con la Comisión del Mapa de España, por encargo de la corona de Felipe IV. Aquí encontramos los mapas realizados por Pedro de Teixeira entre 1630 y 1634. Forman parte de un proyecto institucional encaminado al conocimiento geográfico preciso del país para su administración y control. Se puso el foco en territorios considerados vulnerables en el contexto de la época, las costas. Se apoyó en la recogida de información a partir de fuentes variadas, documentales, bibliográficas, cartográficas y también a partir de campañas de consulta oral. Asimismo, se desarrollaron levantamientos como los que ya se conocían en Holanda desde la época de Frisius y Mercator. Mantiene un punto de vista del territorio como el que conocemos de las cartas náuticas holandesas ya comentadas. En el territorio de Villaviciosa encontramos una serie de cuestiones que merecen atención. Por ejemplo, el dibujo del caserío para la ubicación de los núcleos en Villaviciosa, acompañado del topónimo en letras versalitas. En el caso de Tazones, el dibujo es más pequeño y el rótulo aparece en letra minúscula. Hay algunas aldeas, algunos lugares menores y además, en el caso de Valdedios, aparece un dibujo con el perfil de un templo. Para el Puntal se ofrece una ubicación errónea, se encuentra en el otro margen de la ría. Por lo demás, encontramos la localización de masas arbóreas en las zonas de fondo de valle y en los bordes de la ría y aparte encontramos algunas puntas y cabos principales en la línea de costa. Son, por tanto, informaciones que se vienen a añadir al conocimiento geográfico y representado y que en otras cartas y en otros mapas anteriores no encontramos. Por tanto, los mapas de Pedro de Teixeira y en este caso el del conjunto del territorio asturiano nos aporta información relevante y que hasta entonces no es conocida o al menos no ha llegado hasta nosotros. En el marco del mismo proyecto, Teixeira realizó una serie de vistas de núcleos costeros. Se trataba de identificar de forma inequívoca los diferentes sectores costeros y mostrar el emplazamiento de los puertos, las cualidades defensivas, la accesibilidad por mar y por tierra, la existencia de murallas, baluartes o puertas y también algunos otros elementos para la defensa del núcleo.
son imágenes que se acercan al modelo de los dibujos topográficos de ingenieros militares y también de los artistas especializados en la representación de perfiles y paisajes urbanos. En el caso del territorio de Villaviciosa, aparte de lo señalado para el mapa del conjunto del territorio asturiano, destacaría principalmente la representación de la playa de Rodiles. Al avanzar la Edad Moderna, la cartografía francesa toma la delantera. Recibe el apoyo gubernamental al considerar los mandatarios que en las representaciones cartográficas se encuentra un instrumento de elevada utilidad desde el punto de vista de la aplicación de medidas de política económica en relación con la explotación de recursos, la organización de las comunicaciones, entre otras cuestiones. La cartografía francesa recibe asesoramiento de las academias científicas por entonces creadas en el despertar del aparato científico y estadístico de los estados modernos. En concreto, en este caso, los cartógrafos recibirán el apoyo del Observatorio de París. Se trata de una cartografía perfeccionada gracias a avances en el sistema de triangulación, la incorporación de procedimientos geodésicos, el uso de nueva instrumentación. En la cartografía francesa de la época encontramos algunos ejemplos notables de representación de las costas. En este caso, un fragmento de la costa cantábrica que se enmarca en un proyecto de actualización del conocimiento geográfico de la fachada atlántica europea. Hay algunos elementos que muestran progreso respecto a mapas anteriores, por ejemplo, el detalle del perfil costero en torno a determinados accidentes. Es un perfil más suave, menos exagerado que en la cartografía que hemos visto anteriormente, en buena parte de los ejemplos que hemos comentado. Y, por otro lado, en cuanto a la continuidad, en algunos sistemas de representación vemos que se mantiene el uso del dibujo, bien del perfil del caserío para la ubicación de algunos núcleos menores, bien el dibujo de un recinto amurallado para expresar la existencia de elementos defensivos, en este caso para Villaviciosa. Como curiosidad, en el mapa, en una de las márgenes de la ría, aparece una pequeña reseña donde se indica que existe comercio de nueces, castañas y naranjas. Por último, cabe señalar el uso de un recurso gráfico que es habitual para expresar costas altas o acantilados y es el sombreado junto al perfil de la costa, junto a la línea de costa. Los cartógrafos franceses también se ocuparon de la renovación de la imagen cartográfica de las regiones contenida en Atlas. En pantalla tenemos un mapa realizado en 1773 por Etienne Philippe. La evolución de estos mapas franceses reside sobre todo en la inclusión de mayor densidad informativa, la aparición de mayor número de topónimos. Y en este caso podemos destacar el hecho de que aparezca Selorio, que a partir de este momento va a ser común en los mapas a escalas similares. Por otro lado, se mantienen otros sistemas de representación, como el dibujo de perfiles de edificaciones a modo de signos convencionales para señalar el rango de los núcleos de población. En el transcurso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea en España encontramos una obra singular. Es el Atlas Geográfico de España de Tomás López, editado en Madrid en 1777. En origen está vinculado a la necesidad de un proyecto de cartografía del país a escala de detalle impulsado por las instituciones. Sin embargo, algunos problemas políticos pospusieron la ejecución de este proyecto, de modo que la obra de López se llevó a cabo finalmente con financiación en buena medida de la iniciativa privada. Por este motivo no pudo contar con todo el trabajo de campo que hubiera sido deseable para dotar a una obra a esa escala de la calidad necesaria en términos de fiabilidad de la información recogida. Esta información, los datos, se compilaron a través del envío de un cuestionario muy completo, eso sí, a una red de colaboradores. El mapa de Tomás López constituye la primera representación cartográfica hecha en España a escala media grande. El detalle de la información recogida incluye la localización
de algunos núcleos que hasta entonces no aparecen en los mapas, incluidas parroquias como Fuentes, Arguero, Lugás, Amandi, entre otras. Respecto a las cualidades y a las ventajas del mapa, tenemos que señalar también el hecho de que, apoyándose en un mapa realizado por Abella a principios de siglo para la Real Academia, la red fluvial aparezca bien representada o bastante bien representada respecto a lo que había sido común en la cartografía anterior. Sin embargo, el perfil costero es menos perfecto o aparece con un trazado que no corresponde al que ya se conoce en otras representaciones y en algunas cartas de ese mismo periodo. Algunos cartógrafos europeos utilizaron la cartografía de Tomás López. Se inspiraron en ella para trazar mapas como el que se ve en pantalla, en este caso realizado por Husefeld y publicado en Nuremberg en 1798. Toma de López la densidad informativa, la representación de bastantes núcleos de población y también la corrección de la red fluvial. En este caso aparece, además del río Linares, como se veía en el mapa anterior, también la representación del río España, entre otros. Por lo demás, cabe señalar el hecho de que se represente el límite del término municipal, que no había sido muy común hasta entonces. A finales de siglo aparece también una obra importante, el Atlas Marítimo de España, en este caso en pantalla con su edición francesa de 1793. Es una obra que aprovecha la construcción de una cadena geodésica litoral siguiendo el modelo francés. También se utilizó para su elaboración instrumental adquirido en Londres. La perfección del perfil costero es bastante notable. De hecho, la obra es la primera que se realiza con carácter, con procedimiento plenamente científico en España. Por otro lado, llama la atención que mantenga la orientación hacia el sur de la tradición de las cartas náuticas anteriores. La información en el entorno de Villaviciosa sobre todo se refiere a la indicación, a la localización de puntas o salientes en la costa, en coherencia con el género cartográfico, con el tipo de mapa y su finalidad. Hacia el interior podría llamar la atención la representación del Monte Cobertoria, dibujado a modo de una pequeña mesa sombreada con normales. Es un sistema de representación empleado cada vez más en esa época, será común en el siglo XIX, para señalar la dirección de la pendiente, para señalar las elevaciones montañosas. En la segunda década del siglo XIX encontramos el mapa del concejo de Villaviciosa realizado por José Caveda y Nava para el diccionario de Martínez Marina. Contiene la mayor información toponímica del concejo ofrecida hasta entonces en un mapa. De hecho, se trata de un mapa municipal muy temprano, a caballo entre dos épocas, lo que le confiere valor por la rareza tipológica para la época en la que se realiza. Hay un número muy notable de núcleos de población, de parroquias, aldeas, lugares menores. Como decimos, la mayor cantidad de información ofrecida hasta entonces para el concejo de Villaviciosa. Aparecen también los principales caminos trazados con una doble línea, con un signo convencional que va a ser común más adelante. Y por otro lado, también cabe señalar que mantiene una representación del relieve relativamente arcaica, dado que en vez de utilizar las normales cada vez más adopta el sistema del dibujo del relieve a través del perfil de pequeños montes. Durante el siglo XIX se avanza en la sistematización del conocimiento científico y aquí situamos el origen de la cartografía temática en España. A este contexto en este contexto se sitúa el mapa geológico de la provincia de Oviedo de Guillermo Schulz, publicado en 1857. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la revolución industrial estimuló la investigación geológica durante las décadas centrales del siglo
debido al creciente interés que despertaban los yacimientos minerales como fuente de abastecimiento de materias primas a los procesos industriales. Así surge el primer mapa geológico de nuestra provincia, que además es el primer mapa geológico que se elabora en una provincia española. Schulz utiliza una combinación de colores planos, de tramas y de iniciales de tipos de materiales para la identificación de la estructura geológica. En Villaviciosa y en su entorno podemos identificar sobre todo materiales del Jurásico en tonos azules. Se trata de areniscas, pudingas, calizas y margas. También hacia el interior oriental, suroriental, hay materiales del Triásico, en este caso en tono naranja, areniscas y margas. Por otro lado, en color ocre amarillento aparecen materiales aluviales más recientes en zonas de depósitos, de fondos de valles o de algunas ensenadas. La sistematización del conocimiento científico también contribuyó a que se modernizara la cartografía topográfica en España. La implantación del nuevo sistema liberal, del régimen liberal, favoreció el desarrollo económico del país y propició el avance de la actividad cultural y científica. Así, y ante la inexistencia de una cartografía topográfica oficial a escala detallada, Pascual Madoz encargó al ingeniero militar Francisco Coello la publicación de un atlas que formara parte del proyecto de elaboración del Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar. Coello pudo disponer de toda la documentación geodésica y astronómica realizada y reunida años atrás por Felipe Bauzá. También ordenó la copia de la cartografía francesa levantada durante la Guerra de la Independencia por el ejército napoleónico. El acopio de información se completó con la recogida de los fondos españoles que se encontraban en la Sociedad Geográfica de París. Por otro lado, Coello se apoyó en una red de aproximadamente 80 colaboradores que se encargaron de compilar material cartográfico procedente de proyectos de obra civil, caminos, ferrocarriles, canales, riegos, etc. Y además pidió que se compilara igualmente toda aquella observación astronómica y triangulación particular que se conociera. El resultado fue una cartografía que se sitúa al nivel de la mejor realizada en Europa en el momento. Alcanza cotas de calidad superiores a las de otros campos científicos que entonces se desarrollaban en el país. Y a partir de ese momento, el Atlas de Coello se convirtió en fuente fundamental para la elaboración de cartografía temática en la segunda mitad del siglo XIX y también a principios del siglo XX. Tiene el interés de la imagen del país en el cambio del antiguo al nuevo régimen y como particularidad podemos señalar la inclusión de planos de pequeños núcleos de población, lo que hoy todavía constituye una rareza, dado que no es fácil contar, al menos antes de la elaboración de cartografía digital, no es fácil contar con planos de localidades de tamaño pequeño. Respecto a Villaviciosa, respecto al territorio de Villaviciosa, tenemos que comentar, tenemos que subrayar el volumen de información y la fiabilidad que contiene el mapa de Asturias, con una calidad que se puede considerar ya contemporánea. Se identifican muchos topónimos con alusión a los tipos de edificaciones, de infraestructuras, de actividades desarrolladas allí, como Tomás López lo había concebido, pero de una manera mucho más limitada. Completamos la muestra con un mapa que evidencia la evolución de la cartografía temática en España a lo largo del siglo XIX. Se trata de la Carta de Correos y Postas de la provincia de Oviedo, elaborada por la Dirección General de Correos y publicada en 1859. Es un mapa que utiliza la base topográfica de Schulz, la base topográfica del mapa topográfico de Schulz, que acompañó al geológico en su repertorio. Esta carta atiende la demanda de la actividad comercial creciente, de la actividad económica creciente en un contexto
en que la mejora de los avances y las comunicaciones emanada de la revolución técnica vinculada a la revolución industrial posibilitó la reorganización del servicio de correos, que consiguió adquirir mayor rapidez y eficacia. En la zona de Villaviciosa vemos la representación de la principal línea, del principal itinerario, en este caso de servicio a caballo, dibujada con tonalidad azul. También encontramos la indicación de la estafeta de Villaviciosa con una pequeña banderilla en color rojo y aparte algunas paradas de posta en localidades menores con un círculo. En el mapa, como en otros de la época, también aparece en Coello, se representan las delimitaciones de los partidos judiciales. Llegamos así al final de los contenidos de esta presentación, que aporta una visión cartográfica a la conmemoración del 750 aniversario de la Fundación de Villaviciosa. Reitero mi agradecimiento a los organizadores por la invitación. Espero que el contenido sea de su agrado. Hasta pronto.